Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema que nos marcó a todos, la pandemia de COVID-19. Lo que vamos a hacer es reconstruir la historia de esa crisis global a través de las voces de quienes estuvieron en primera línea, para entenderla desde sus raíces más profundas. Fíjate, en algunas culturas aborígenes de África, para explicar enfermedades como el ébola, usan una metáfora que es, bueno, sobrecogedora. Hablan del viento de la muerte. Lo describen como una especie de fuerza que arrasa la tierra cuando la naturaleza ha sido agredida. Y esa es justo la primera idea que vamos a explorar. La perspectiva de que el COVID-19 no fue un accidente, no fue mala suerte, sino que fue el resultado directo de lo que le hacemos al planeta. La deforestación, la contaminación, cómo alteramos los ecosistemas. A ver, científicamente esto tiene un nombre, claro, zoonosis. Se sabe, por el análisis genético del virus, que es un coronavirus, y que saltó de animales a humanos. Es importante esto. En su secuencia genética no se encontró ni rastro de que estuviera manipulado artificialmente. Fue un salto natural, sí, pero con unas consecuencias devastadoras. Y de ahí, de esa crisis biológica, pasamos al momento en que se convierte en una crisis social y sanitaria, aquí, en España. Un momento que llevó a nuestro sistema al límite y que, bueno, sacó a la luz todas sus carencias. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que se venía encima, pensemos en esto. En menos de un año ya habían muerto más de 1.100.000 personas en todo el mundo. Son cifras que marean, la verdad, y que sentaron las bases de la tragedia que estaba a punto de golpearnos. Y aquí está uno de los puntos clave. A ver, la primera ola, bueno, nos pilló a todos por sorpresa, vale. Pero la segunda, la cuestión que se plantea es que todo el mundo sabía que iba a llegar. Por tanto, el gran fallo no fue el de la primera vez, sino el no haberse preparado para la segunda, el no haber aprendido de los errores. Eso es lo que se considera un fracaso inaceptable. Y es que aquí se ve una paradoja tremenda de nuestro sistema sanitario. Por un lado, es excelente tratando emergencias individuales, como un infarto o un ictus, pero por otro, no teníamos una estructura de salud pública preparada para una crisis colectiva, global. Faltaba lo más básico: mascarillas, guantes. Los médicos tuvieron que aprender sobre la marcha, pasándose artículos y protocolos entre ellos para saber qué hacer cada día. Bien, ahora vamos a dejar un poco de lado el análisis del sistema para meternos de lleno en el corazón humano de esta pandemia. Vamos a entrar en los hospitales para intentar entender el sufrimiento, la soledad y también la increíble fortaleza que se vivió allí dentro. Porque claro, las cifras son frías, nunca cuentan la historia completa. Las muertes no eran solo números en un gráfico. Detrás de cada una de ellas había una familia rota, un padre, una madre, un hijo. Historias terribles que además ocurrieron en un aislamiento brutal. Para un paciente que se ponía muy grave, el viaje era terrorífico. Primero llegabas a urgencias completamente solo. De ahí, si empeorabas, a la UCI, con un miedo atroz a lo que iba a pasar. Después, la sedación, o sea, perder la consciencia. Y para los que lograban salir, el despertar. Desorientados, intubados, sin poder moverse ni hablar. Hay un testimonio de un paciente que lo resume todo de una forma que, bueno, te pone los pelos de punta. Dijo: la única movilidad que tenía eran las pestañas de los ojos. No podía mover las manos, no podía mover los pies. Es que es imposible imaginar lo que tiene que ser despertar así después de semanas inconsciente. En medio de toda esa soledad, el personal sanitario se convirtió en la única familia que tenían los pacientes. Eran ellos quienes, a través de todas esas capas de protección, ofrecían el único contacto humano, el único consuelo. Tuvieron que hacer de familia, enfrentándose a un dolor y una carga emocional que no nos podemos ni imaginar. Pero ojo, porque mientras en los hospitales se libraba una batalla por cada vida, fuera se estaba librando otra guerra muy distinta, la de la desinformación. Los mensajes contradictorios, el negacionismo, una especie de pandemia paralela que lo complicó absolutamente todo. Y aquí se plantea una pregunta muy seria. ¿Se nos ocultó la verdad de la tragedia? Estamos acostumbrados a ver campañas de tráfico durísimas para concienciar, pero en este caso, las imágenes reales de las UCIs, del sufrimiento, apenas se vieron. La reflexión que se propone es que al controlar esa información, al no mostrar esa crudeza, se privó a la sociedad de lo que llaman el gran archivo del dolor. Quizá, solo quizá, si se hubiera visto la realidad tal cual era, la conciencia del peligro habría sido mucho mayor. Y claro, en ese vacío de información clara, ¿qué es lo que crece? Pues los bulos, como aquel que decía que las mascarillas eran malas, que te intoxicaban, cuando la realidad científica es muy sencilla. Los cirujanos las llevan puestas horas y horas sin ningún problema. Los estudios demuestran que el intercambio de gases es perfectamente normal. Todo esto nos lleva a una advertencia muy clara que hacen los expertos. Uno de los mayores peligros que tenemos ahora mismo como sociedad es el negacionismo. Y no solo con la COVID, es un fenómeno que se extiende a las vacunas o incluso a tratamientos probados contra el cáncer. Es muy peligroso.
Y llegamos ya a las consecuencias, a lo que ha quedado después, porque la pandemia no se acabó cuando bajaron los contagios, ha dejado una sombra muy, muy alargada, tanto en la salud de miles de personas como en las lecciones que, como sociedad, tenemos que aprender sí o sí. Y la escala de este problema a largo plazo es brutal. Fijaos en el dato, hasta el 85% de los pacientes que tuvieron COVID moderado o grave seguían con síntomas 3 meses después de la infección. Es que la enfermedad no terminaba al salir del hospital, ni mucho menos. Y no hablamos de síntomas leves, ¿eh? Lo que se conoce como long COVID es un conjunto de secuelas que te pueden dejar fatal. Una fatiga extrema, la famosa niebla mental que no te deja concentrarte, inflamación en el corazón o los pulmones, incluso cicatrices pulmonares. Esto demostró que no era una simple enfermedad respiratoria, era algo sistémico que afectaba a todo el cuerpo. Y con esto llegamos a la que probablemente es la gran lección de todo esto. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que la prevención individual, lo que hace cada uno, tiene un efecto gigantesco en la prevención colectiva. Nuestras decisiones no solo nos afectaban a nosotros, afectaban a todos los demás. Y para cerrar, nos quedamos con esta reflexión final, que es quizá la más potente y la que más nos interpela. Si pensásemos que un ratito de conversación y de copas con los amigos puede suponer la muerte de nuestros padres o de nuestros abuelos, ¿seríamos muchísimo más cautos? Es una pregunta que sigue resonando hoy y que nos obliga a pensar en nuestra responsabilidad como parte de una comunidad.